Vamos a empezar entonces. Estamos en este importante evento a que agradezco muchísimo la presencia del profesor Julio Calderón, que además debo destacar es profesor del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, motivo por el cual este evento tiene doble importancia porque tenemos aquí como expositor a un profesor de nuestro departamento. El evento se titula Ciudades sin ciudadanos en el Perú. Es el título que propuso el profesor. Voy a leer algunos datos, ¿no?, muy básicos de la biografía de nuestro ponente, que son de suma importancia. Julio Calderón, él es doctor sobresaliente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2004 y maestro con honores por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México, 1986. Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1980. Profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales. Ha sido además, debo decir, director de la Escuela de Sociología. Profesor del Lincoln Institute of Land Policy de Cambridge, Estados Unidos. Investigador del Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica RENACIT de Perú. Grupo Carlos Monge Medrano, nivel 3. Ha sido Visiting Fellow 2013 al 2014 del Lincoln Institute y Visiting Scholarship del programa del Korea Research Institute of Human Settlement de Corea del Sur, 2015. Autor de 25 libros y 75 capítulos de libros y artículos en revistas académicas. Entre ellos, La segregación espacial en las ciudades de América Latina, 2019, La ciudad ilegal, Lima en el siglo XX, 2016, y Los pobres urbanos y la propiedad, 2014. Expositor en más de 80 congresos internacionales de América, Europa, África y Asia. Nos acompaña además, debo decir, Mario Solesi, que es colega y amigo de esta también casa de estudios, quien ha participado y colaborado maravillosamente en la revista de Sociología, donde también ha desarrollado un artículo. Quiero destacar que el profesor Julio Calderón también es director de la revista de Sociología, de la quien habla también es editor, así que es importante poder también subrayar y destacar eso. Mario Solesi, además, hay que destacar que tiene una gran cantidad de años como especialista, por ende es un honor tenerlo aquí presente con nosotros, un privilegio de verdad, y un gran saludo para él, y por supuesto otro para nuestro ponente Julio Calderón. Julio, entonces, sin más preámbulos, te escuchamos. Bien. Adelante. Bueno, entonces voy a pasar una presentación. A ver, ojalá que lo esté, todavía no. A ver, vamos a jalarlo. A ver, acá. Ahora. Sí, bueno, primero que nada, comentar un poco la historia, ¿no?, de lo que vamos a hablar. Y hace ya unos años estuve muy interesado en lo que yo llamo la barreada, la muerte del sujeto, ¿no? O sea, cómo este tipo de asentamiento humano despertó tantas expectativas hacia la década de los 80 en el Perú, ¿no?, porque se le vio como un sujeto de cambio, ¿no? Y cómo hoy día, 30 años después, estamos viendo o asistiendo a algo así como la muerte del sujeto, en fin. Bueno, después, por diversas razones me dediqué a otras cosas, y hace poco estuve participando de un grupo que están haciendo unas reflexiones sobre el bicentenario, ¿no? Y entré a ver el tema de la urbanización del Perú en estos 200 años, ¿no? Y mi antiguo profesor Guillermo Rocha Brun me recomendó que leyera el libro de un indio, de un hindú, Chatterjee, ¿no? Y Chatterjee lo que reflexiona es, desde un punto de vista postcolonial,
es sobre la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, terminé ese artículo reflexionando sobre la ciudadanía en el Bicentenario, y cuando Jerjes me invitó a participar de estas conversaciones, junté en realidad esta reflexión de la muerte del sujeto y las grandes narrativas sobre la barriada con el tema de la ciudadanía. Entonces, esas son las dos fuentes de lo que yo voy a hablar ahora, ¿no? Entonces, eso sería el preámbulo de este asunto, ¿no? Entonces, ahora voy a poner en el PowerPoint, ¿no? Espero que ya lo estén viendo. Lo que me interesa es plantear tres temas, ¿no? Uno es la urbanización peruana en estos 200 años, el otro son los principales proyectos e ideas basados en los pobladores de las barriadas, que reitero fue una reflexión que se dio en la década de los 80. Entonces, claro, para los jóvenes que escuchan, esto va a ser hablar del pasado, ¿no? Es como cuando yo era joven y me hablaban de los Olímpicos de Berlín, ¿no es cierto? Los Olímpicos de Berlín, que nos robaron el título, Lolo Fernández, igualito, ¿no es cierto? O sea, es como que a mí me estuvieran hablando de los Olímpicos de Berlín, yo le voy a hablar de los científicos sociales, pues que en los años 80 pensaron una serie de cosas, etcétera, ¿no? Y finalmente, una reflexión sobre ciudades sin ciudadanos, ¿no? Lo primero es muy rápido, creo que es ampliamente conocido. Nosotros tenemos un proceso de urbanización que se acelera a partir de la década de 1950, ¿no? Pero es una urbanización sin industrialización, ¿no? Ya la sola mención tiene mucho de colonial, ¿no es cierto? Porque siempre suponemos el camino occidental de que primero las naciones se industrializan en las ciudades y luego la gente va del campo a la ciudad a trabajar como obreros o hacer ejército industrial de reserva, ¿no? Pero en general en el tercer mundo, en América Latina, hubo una urbanización, pero no una industrialización, ¿no? Y eso es muy claro en el Perú, por ejemplo. Es decir, no es que acá hubieron pues un montón de fábricas y la gente vino, no, la gente vino porque se moría de hambre, porque quería mejorar su vida y se vinieron a las ciudades. No es porque hubiera una industrialización, que dicho cuando la hubo fue muy pobre, ¿no? Y hoy día casi ya ni existe, ¿no? Otra característica de nuestra urbanización es la primacía urbana de Lima, ¿no? Lima tiene más del 30% de la población, no hay una distribución balanceada de las ciudades, como puede ocurrir en Brasil, en Colombia, ¿no? Entonces somos con una fuerte primacía tipo Chile, Uruguay, ¿no? México, ¿no? Y otra de nuestras características es que cuando se da el gran proceso de urbanización, nuestras ciudades se llenan de barriadas, ¿no? Siempre pongo en estas reflexiones el año de 1972, porque en 1972 es cuando el censo nos dice que ya somos un país urbano, ¿no? Hasta 1961 el Perú era mayormente rural y recién en 1972 somos un país urbano, porque ya se produjo la gran avalancha migratoria de la década del 50 y del 60, ¿no? Entonces, tenemos ahí siempre Lima, ¿no? Con 3.300.000 pobladores, 10 veces más grande que la segunda ciudad, Arequipa, ¿no? A pesar que le duela a Mario Solesi, pero 10 veces menos Arequipa que Lima, ¿no? Y Lima
tenía un 38% de población en pueblos jóvenes y Arequipa un 48.5%. ¿No? La tercera ciudad del país, que siempre es desde hace 60, 70 años, Trujillo. Antes estaba por ahí Cusco, ¿no? Cuando la economía peruana todavía cuando el sur todavía tenía un peso, Cusco tenía mucha población, pero bueno, no voy a contar esta historia que sí la acabo de escribir y la tengo muy fresca, ¿no? Como dice pues Bruno Seminario, el gran historiador económico del Perú, el Perú moderno se forma en la era del guano, cuando el excedente generado por el guano se distribuye al Estado y la infraestructura y los ferrocarriles y se entrega pues a ciertas clases altas, ¿no? Que son las que van a desarrollar la agricultura de exportación en el norte. Es a partir de 1870 en adelante que se rompe el circuito comercial de la economía colonial, el sur se viene abajo y Lima y el norte son el emporio económico del Perú. Esa es una historia del Perú ampliamente conocida, yo no voy a estar repitiéndola. La secuela es que si el sur antes tenía mayor población en el Perú, ahora la mayor población va a estar en Lima y también en el norte. Parte de ese sistema urbano, por supuesto, es que Lima es 10 veces más grande, Arequipa mantiene un segundo lugar, y Trujillo, Chiclayo y Piura son como las tres Marías, ¿no? Son las ciudades más grandes del Perú, habiendo sacado de este podio al Cusco, ¿no? Ahora, Trujillo, 61% de vivienda en pueblo joven, Chiclayo, 51%, Piura, 80%, ¿no? Iquitos, 59%, Chimbote, 90%. Chimbote fue la gran barrera del Perú, ¿no? O sea, la industria siderúrgica y la industria anchovetera, ahí sí la industria, generó oleadas migratorias que, bueno, por ser mano de obra barata, tuvieron que invadir en una barriada, no tenían otra forma de acceder a la vivienda. Entonces, la gran barriada del Perú era Chimbote, ¿no? Después Cusco, 32%, en fin, fíjense acá, Juliaca, 79%, Ayacucho, 77%, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ciudades barrializadas justo en el momento en que nos convertimos en un país urbano, ¿no? Todo esto tiene una serie de causas y consecuencias en las que no me voy a detener, ¿no? Pero obviamente es gente pues que del campo va a la ciudad, en la ciudad no encuentran empleo, sobreviven como pueden, el mercado inmobiliario no les puede dar vivienda, el Estado a través de la vivienda pública no les puede dar alojamiento y la gente tiene que invadir, etcétera, etcétera, que son fenómenos ampliamente conocidos y tenemos ciudades de barriadas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la urbanización. Ahora, esto ya queda claro en el censo del 72 y en la década de los 80, como bien dijo Carlos Franco, ¿no? Todos nos pusimos de acuerdo en algo, en dar por concluido el proceso de modernización iniciado con la industrialización por sustitución de importaciones en la década del 50. ¿No? Que para Lima fue la cuarta modernización, ¿no? La primera es la época del guano, la segunda es la época de Piérola, la tercera es la de Leguía, la cuarta es la de industrialización por sustitución de importaciones y la quinta es la neoliberal que estamos viviendo, ¿no? Entonces ya en la década del 80, todas esas ideas, todos esos sueños, todas esas aspiraciones de que íbamos a ser un país moderno, que íbamos a ser como Francia, como Estados Unidos, ya se desvanece, ¿no es cierto? Ya la mentalidad colectiva y el conjunto de los peruanos llegan a la conclusión que eso fue un largo sueño, ya se acabó. Entonces, surge la disputa, siguiendo a Franco nuevamente, mi profesor,
la disputa sobre la dirección política y cultural del país bajo dos proyectos de modernidad, ¿no? Uno democrático, liberal, privatista, que está representado por una serie de organizaciones políticas y en el pensamiento por Hernando de Soto, ¿no? Y otro democrático, nacional, popular, que está representado pues, por movimientos sociales, sindicatos, ONGs, etcétera, que van a plantear notables diferencias en el campo de la organización de la economía, la dirección del desarrollo y del Estado y la construcción de la democracia. Ahora, cuando uno revisa estos proyectos, estas grandes narrativas, ¿no? Y voy a considerar acá dos, hay una que no me dio el tiempo, voy a considerar la de Matos Mar, el desborde popular, la del otro sendero de Soto. Para más adelante espero poder ya escribir algo, pero ya lo he leído sobre De Gregori, Conquistadores de un Nuevo Mundo, que es una visión de ciudadanía social, pero hay otros autores muy importantes, ¿no? De Teresa Tobar, que es muy citada por De Gregori, las ONGs, ¿no? Que pintan pues un mundo diferente en el democrático, participativo, en la década de los 80, ¿no? Bueno, pero todos, digamos, ponen énfasis en la edad moderna, en las migraciones, en la urbanización y la barriada. Y creen encontrar un sujeto de cambio, un sujeto que está, digamos, en los de abajo, o sea, está abajo, ¿no? En la base de la pirámide, como dicen los gringos, ¿no? Ecológicamente son los pobladores de barriada y económicamente son los empresarios, los emprendedores, los microempresarios. Entonces, ahí estas grandes narrativas creen encontrar el sujeto del cambio, ¿no? El caso de Matos es más conocido, ¿no? Yo tengo muchos estudiantes que siempre hacen su tesis, ¿no? Y arrancan, como dijo Matos, el desborde popular. O sea, esta idea del desborde popular ha calado hondamente en la especie de sentido común, ¿no? De muchos estudiantes universitarios. Entonces, ha habido un desborde popular, ¿no? Recordemos que Matos fue un pionero del estudio de las barriadas, ¿no? En 1955, ¿no? Él hace un estudio para Naciones Unidas y siempre Matos se caracterizó por una visión positiva de la barriada, ¿no? La barriada era algo bueno. Para empezar, la barriada era una adaptación andina a la ciudad. Matos creía profundamente que los que llegaban del campo a la ciudad reproducían la cultura andina. Eso además estaba muy bueno, él lo consideraba bueno, ¿no? Y creía que ahí había una forma de cambio. En esos años, él llega a decir que esta vivienda un día se va a parecer a la de la clase media, la vivienda de la barriada, idea que luego, por supuesto, sería retomada por el arquitecto John Turner en los años 60, ¿no? Hoy día se conoce la idea de Turner, porque Turner escribió en inglés, era inglés, y entonces, claro, entonces lo que él decía tenía más peso, pero en realidad esta idea positiva de la barriada ya estaba en Matos. Además, por supuesto, sabemos pues que Matos, Turner, William Manning, Córdoba, Eduardo Neira, eran tipos que se reunían a tomar un café en los años 60, entonces había mucha comunicación entre ellos. Bien, lo que va a considerar Matos es que hay dos circuitos económicos, uno oficial y otro que él llama contestatario popular, ¿no? Operado este último por un universo de empresas y actividades no registradas, fuera de la legalidad o en sus fronteras, ¿no? En la cual se adaptan estrategias, normas y costumbres inmemoriales de la sociedad andina o desarrollando sus propias reglas de juego. Es decir, en 1984, Matos va a continuar con las ideas de 1955, ¿no? Fíjense, ya habían pasado 30 años, ¿no? Y él
seguía sosteniendo pues que en la ciudad se adaptaba a lo andino y que lo andino era lo que movía todo este asunto. Estos dos circuitos de la economía generan una estructura de poder que, según Matos, da lugar a alteraciones sustantivas en el orden establecido, ¿no? Y que este circuito económico alternativo ponía en evidencia las limitaciones del Estado y su permanente desborde, ¿no? Más aún, pues, cuando, como las estadísticas lo demuestran claramente, uno ve las estadísticas de la población económicamente activa o ve los autocensos de las barriadas de esos años y uno ve claramente cómo el porcentaje de la clase obrera, que podía estar en 30-35% en un pueblo joven, se va reduciendo a 20, a 25, y el vendedor ambulante o el microempresario lo van reemplazando, ¿cierto? Ecológicamente, estos sujetos están en las barriadas, en los tugurios, en las urbanizaciones populares. Matos llega a afirmar que en la capital, en Lima, porque además todos estos estudios se refieren a Lima, ¿no? Es como que el resto del país no existiera, ¿no? Todos logran el derecho a un lugar donde vivir, finalmente alcanzan conquistas como título de propiedad, y al final la barriada se hizo un barrio como todos, ¿no? O sea, Matos sigue en su línea positiva y hay una nueva legalidad en emergencia, ¿no? Lo interesante de Matos es este énfasis que él pone en la comunidad, ¿no? Una comunidad, a diferencia pues del individualismo, ¿no? Él cree que en la ciudad los migrantes, los provincianos, no disuelven los lazos comunales y apuestan por el individualismo, ¿no? Sino que se unifican en realidad en la precariedad, reclamando el derecho al trabajo y mejores condiciones de vida. La organización vecinal tiene un papel importante. En un nivel macro sociológico, el mundo criollo bloquea la integración de los andinos, ¿no? Genera altos costos, ojo con la palabra costos, porque De Soto va a utilizar también esta palabra, altos costos de incorporación, y la masa urbana asume su propia dinámica económica, social y cultural. Entonces las barriadas se convierten en focos poderosos de un nuevo mestizaje y se genera una nueva institucionalidad en expansión con una escasa resistencia oficial. Matos no tenía ningún empacho en hablar de barriadas diciéndole barriadas, ¿eh? Él no se hacía, a pesar de que él era un defensor de la barriada, ¿no? No era un adversario, ni las trataba con desdén, ni mucho menos las denominaba barriadas, ¿no? Hoy día ya hay que tener cuidado cuando usa uno la palabra, ¿no? Porque como el mundo se ha vuelto más sensible, ¿no? También hay que tener más cuidado. Entonces, Lima se convierte en un masivo desborde popular. Según Matos, lleva el sello de la composición dominante andina de su nueva población que proyecta sus estilos. La interacción entre el Perú oficial y la otra sociedad, el desborde, se modifican en beneficio de esta última. Se reconoce el autogobierno y el diálogo con las masas en desborde favorecerá la verdadera integración de las instituciones emergentes y la futura legitimidad del Estado y la nación, ¿no? Una idea de este tipo, Matos la volverá a sostener en el 2012, en su último libro. O sea, ya estamos hablando 25 años después, ¿no? O sea, ustedes ven, a lo largo de 50 años, Matos tuvo unas ideas claves que mantuvo, ¿no? La segunda postura que vamos a ver es la de Hernando de Soto, ¿no? Que correspondería, pues, mientras que Matos corresponde a esta perspectiva democrático-popular nacional de la que habla Franco, De Soto sería la alternativa pues liberal, privatista, ¿no? De Soto escribe El otro sendero en 1986, ¿no?
alude a los mismos fenómenos de Matos, o sea, la barriada, la migración, etcétera. Pero el énfasis de Soto es las instituciones legales, ¿no? No olvidemos que De Soto, pues, es un economista neoinstitucional, ¿no? O sea, en la onda de Douglas North y todos ellos, ¿no? Mientras que Matos, en realidad, es un antropólogo indigenista, y eso tal vez explique cómo, tocando temas parecidos, tienen, pues, perspectivas diferentes. Además, Matos era, obviamente, un socialista, y De Soto un capitalista, un liberal. Bien. El elemento central para De Soto es que los informales, ¿no? Porque De Soto va a usar el término informal, tienen que hacer de manera ilegal cosas para satisfacer objetivos legales. O sea, hay que vulnerar la ley para tener una buena calidad de vida, ¿no? Porque el derecho constriñe, o sea, impone restricciones a la gente, ¿no? Este es muy neoinstitucional en realidad, creando una zona de penumbra con una larga frontera con el mundo legal, ¿no? Y ahí dice De Soto que los informales desobedecen leyes precisas, pero no todas las leyes. Y a su vez crean un sistema legal de excepción, es decir, en la idea de Soto, no obedeces una parte del marco legal y por otro lado creas un marco legal. Ahora, los informales son la vanguardia del cambio, ¿no? Según De Soto, se están adueñando de la mayor parte del mercado, apropiándose de terrenos para vivir y producir, desobedeciendo abiertamente la ley y desafiando las instituciones. Una larga y sostenida batalla por integrarse a la vida formal. Lima, una vez más Lima es el centro del análisis, crece al margen o en contra de las disposiciones estatales, ¿no? Los pobladores han debido forzar el sistema legal y en sus barrios han creado una riqueza que en 1984 De Soto estimó en 8 trillones de dólares, 8 miles de millones de dólares, ¿no? Dato que después sería objetado, en fin. Y para él la historia de los asentamientos informales es una larga marcha hacia la propiedad privada, en la cual ellos han desmoronado la formalidad, ¿no? Han desmoronado la formalidad y han creado un sistema alternativo de urbanización, un nuevo modo de urbanización, ¿no? Esta norma extralegal regula sus relaciones sociales, compensa la falta de protección legal, les permite estabilidad y seguridad para los derechos adquiridos y su origen son costumbres de origen informal y algunas reglas del derecho oficial. Obviamente en De Soto la palabra andino no existe, ¿no? Eso andino no existe, ¿no? A diferencia de Matos. Los informales establecen contratos de invasión para tomar las tierras, toman acuerdos sobre cómo dividirse las tierras ocupadas y crean un derecho expectaticio de propiedad. Y aquí está la clave, porque para De Soto lo central va a ser la propiedad, ¿no? Entonces los informales buscan proteger o acrecentar el valor de las propiedades a las que han accedido, ¿no? Ese es su objetivo, ¿no? La organización vecinal existe no en función de la comunidad o la acción colectiva, sino en función de la propiedad privada, ¿no? Sus organizaciones vecinales serían, pues, flexibles, ¿no? Buscan negociar con el Estado y en la visión de Soto, al igual que en la de Matos, por lo general siempre los informales vencen al Estado. O sea, si ustedes ven bien, en las dos versiones el Estado es el gran derrotado, ¿no? Porque o el desborde popular o los informales derrotan al Estado.
la urbanización es del barrio, es en función del valor de la propiedad privada, y obviamente De Soto concluye pues en que los informales son la alternativa frente al Estado mercantilista. Este discurso es muy neoinstitucional, ante la violencia terrorista y ante la falta de soluciones prácticas del sector progresista, ¿no? Y el verdadero remedio en la política pública es reconocer la propiedad, ¿no? Como les dije, no, lamentablemente no voy a poder entrar a lo de Gregori y la ciudadanía social, etcétera, porque no he podido redactar estas notas que ya las he leído, en fin, pero no, prefiero dejarla pendiente, ¿no? Ahora, cuando uno plantea una crítica a estas grandes narrativas, ¿no? Lo primero que hay que señalar es, por supuesto, el carácter normativo, ¿no? O sea, el normativo prescriptivo, es decir, lo normativo alude, como espero que todos sepan, al debe ser, ¿cierto? El debe ser de las cosas. Las cosas deben ser así. Entonces, estos discursos parten de un carácter normativo, de lo que debe ser, de lo que debiera ser, ¿no? Y en función de ese debe ser, se van adecuando los hechos, ¿no? Es decir, la información estadística, los abordajes empíricos se van adecuando a lo normativo. Los discursos dan cuenta de teorías, ¿no?, generales o de rango medio, modelos, descripciones, explicaciones, prescripciones e ideología, ¿no? Ideología como sutura social, como dice Zizek, o no como sutura, pero ideología al fin y al cabo. Finalmente, todos estos elementos son los que enmarcan el quehacer científico, ¿no?, incluyendo, por supuesto, las ideologías, ¿no? Por lo general, Matos y De Soto, y por supuesto de Gregori, parten de hechos entre comillas históricos, observables, o sea, que se pueden observar. Ahora, es interesante esto, ¿por qué? Porque si estas narrativas recurren a la evidencia empírica, podemos analizar su epistemología. Es decir, si no aspirarían a la evidencia empírica, no lo podríamos analizar, porque el ejercicio reflexivo que ellos plantean sería tautológico o analítico, una verdad en sus propios términos. Pero como ellos apelan a lo empírico, es el camino por el cual podemos empezar una crítica epistemológica, ¿no? Son discursos sintéticos, los cuales dicen una verdad en función del mundo, ¿no? Es como en epistemología el ejemplo es está lloviendo, ¿no? Quien está lloviendo no está diciendo, pues, no está imaginando una abstracción que está lloviendo, está diciendo que está lloviendo, o sea, que hay gotas de lluvia que caen del cielo hacia la tierra. O sea, esa es la pretensión de realismo de una corriente epistemológica que estos autores tienen, ¿no? A pesar de que Matos en realidad desarrolla hipótesis, De Soto sí desarrolla un estudio, de Gregori también es una investigación. Matos es un ensayo, ¿no? Ahora, las críticas que se le han hecho, bueno, De Soto ha tenido todo tipo de críticas, ¿no? O sea, le han dado con palo por todos lados, prácticamente no han dejado piedra sobre piedra, ¿no? Sus ideas y el hombre viven prácticamente de los medios de comunicación de masa, ¿no? De la sociedad dominante, porque en realidad académicamente todas sus propuestas han sido destruidas por infinidad de estudios, no podríamos detenernos en ese tema, yo mismo he hecho algunos, ¿no? A Matos se le ha cuestionado la andinización y la puesta en práctica de un subjetivismo. Déjenme recurrir a una frase de Lucho Pázara, ¿no?, en la cual, en esta edición de Borde Popular, 20 años después, editada por el Congreso, ¿no? Pázara dice: ¿acaso la apuesta de Matos Mar
fue más emotiva que racional. Quizá pretendió dar a su trabajo de científico social una función predictiva que le está negada casi por definición. O sea, para Pássara, la función predictiva está negada casi por definición para la ciencia social, ¿no? Sigo con Pássara. Como demuestran tristemente los numerosos trabajos publicados en las décadas de 1970 y 1980, que, releídos hoy, si estamos hablando del 2004, revelan su incapacidad radical para dar cuenta del país que en efecto se estaba gestando y que es el que hoy conocemos. El exceso de ideologización en las ciencias sociales terminó inventando una realidad que nunca llegamos a ver. Por el contrario, el país produjo crecientes formas de degeneración social. Es decir, ya la idea de Pássara es conocida, vivimos en una anomia, vivimos en un estado de degeneración social, ¿no? El desborde popular, el nuevo mundo, el ciudadano, el nuevo orden, todo eso no existió, fue un sueño, fue una idea, ¿no? Carlos Franco también, déjenme por favor, disculpen, pero hoy día he estado peleando por mis derechos ciudadanos y he tenido también que, estaba en mi maletín este libro, Matos, tiene una crítica a, realmente dura, ¿no? Franco tiene una crítica a Matos Marvin dura, dice, ¿no? Bueno, la idea de Matos, como todos sabemos, es que la barriada es la expresión del ande en la ciudad. ¿Cierto? Que los que viven en la barriada, estrategias de reciprocidad, etcétera, etcétera, recrean el andinismo y que eso es lo que explica lo que está ocurriendo en la barriada, ¿no? Obviamente esta es una postura fácilmente criticable y de hecho que ha sido muy criticada por medio mundo. Pero lo que dice Franco es, y leo, ¿no? Afiliado como estoy a la creencia en la existencia discontinua de los procesos históricos, no puedo establecer una línea evolutiva que conduzca desde la migración hasta la plebe moderna. Es decir, lo que dice Franco es que él no cree que en una situación, en una ciudad, uno reproduzca lo de antes, sino que en ese hoy va generando, va creando nuevas cosas. Esa duda, continúo con Franco, es más aviesa porque si aceptamos, como yo lo hago, que todo grupo social autoconstruye su identidad, es decir, la forja en una experiencia del presente, discontinua con respecto a su pasado y por tanto nueva y distinta, entonces no existe modo alguno de descubrir una relación lineal o unívoca entre la migración y la plebe urbana, salvo, por cierto, que entendamos la relación entre estas y la modernidad implicada a la manera de los vínculos entre potencia y acto o causa y efecto, y ello, como se sabe, no es moderno. O sea, claro, esta idea de la causa-efecto, ya Franco no lo ve como moderno, es una crítica epistemológica, y otra crítica que yo siempre recuerdo en la presentación del último libro de Matos, fue la de López Soria, ¿no? López Soria dijo, bueno, ya sabemos, el trabajo de Matos estaba ahí, por supuesto, ¿no? Ya sabemos la línea pues entusiasta y performativa lineal de Matos, ¿no? Performativo, para quienes no lo saben, es toda una corriente de la filosofía promovida por un señor que se llamó Austin, ¿no? Que cree el poder de las palabras de crear realidad, ¿cierto? O sea, lo que le estaba diciendo López a Matos era que él creía que lo que él escribía era cierto porque él lo decía. Porque él lo decía, y que era lineal, ¿no es cierto? O sea, era un proceso en evolución que siempre ascendía y no tenía
un paralelo, ¿no? Voy a citar, y disculpen que me exceda acá, una cosa que dijo López Soria a esa reunión, ¿no? Él dijo, miren, la vez pasada yo regresaba de la playa, ¿no? Con mi nieto, ¿no? Y mi nieto veía las casas puro ladrillo, sin techo, a medio hacer, etcétera, ¿no? Y mi nieto me dijo, abuelito, abuelito, acá ha habido una guerra, ¿no? Y López Soria le dijo, si yo fuera Matos Mar, te diría que es el desborde popular en marcha, ¿no es cierto? Ahora, hay muchas críticas, obviamente la crítica de Gregori, sobre quien no me he extendido, es la misma crítica que Pássara hace a las ONG, porque la versión de Gregori es la que más se acerca al mundo de las ONG, en el cual yo también pertenecí, pero digamos que, como dice bien Murakami, siempre en las ONG hubieron dos posturas, ¿no? Los que creían mucho en la forja de la ciudadanía como un hecho y los que pusieron en duda ese hecho, ¿no? Cuestión que agradezco mucho a Murakami haberme puesto en el segundo bando, porque yo estaba y sigo en el segundo bando, a pesar de que comparto algunas ideas de la ciudadanía. Bueno, ya para terminar, ciudades y ciudadanos, ¿no? Una cosa interesante, si uno lo ve bien, salvo de Gregori, ni de Soto ni Matos hablan de ciudadanía. O sea, no es un término que ellos utilicen en sus escritos, ¿no? Y bueno, la ciudadanía, como todos sabemos, es un concepto occidental, claramente, ¿no? Es como decía T.H. Marshall, el gran escritor de la ciudadanía, en un texto clásico, recontra clásico del 1952, me parece, él decía que la ciudadanía permite la igualdad a pesar de las diferencias instauradas por la economía. O sea, lo que decía Marshall es que la economía lleva a las clases sociales y las clases sociales llevan a la desigualdad. Como Marshall promovía un sistema liberal capitalista, él asumía que la desigualdad de clases iba a existir siempre, porque no es posible pensar la igualdad de las personas, pero que sí había una igualdad que podía promoverse, que era la ciudadana, ¿no? La ciudadanía reconoce el legado histórico de la civilización para permitir una base común de vida establecida sobre derechos y obligaciones y recargada en las espaldas del Estado. O sea, la civilización impone salud, educación, vivienda, derechos sociales, conquistas ciudadanas, y el Estado tiene que promoverlas. Eso es lo que decía Marshall, para que las sociedades sean más igualitarias a pesar de las diferencias de clase social, ¿no? Lamentablemente, esta idea de una ciudadanía impulsada por el Estado, creada como discurso en Occidente, fue una práctica en Occidente, nada más, ¿no? Porque digamos que en el sur del planeta, empezando por América Latina y más aún por el Perú, jamás pues el Estado ha promovido la ciudadanía, ¿no? Para mí, el Estado peruano nunca ha promovido la ciudadanía, mientras que en Occidente la ciudadanía fue promovida por el Estado. Si algo hay de ciudadanía en América Latina, ha sido más bien promovida desde abajo, promovida por los movimientos sociales, por las acciones colectivas, ¿no? Y claro, Marshall distinguía la ciudadanía civil, la política, que es votar, y la social, que según él es vivir la vida de un ser civilizado. Entonces ya entrando en este plano, entré a la lectura de Chatelier, ¿no? Y Chatelier dice que hay que distinguir la relación entre Estado y ciudadanía, tal como ha sido planteada por la teoría política occidental, de la relación entre Estado y sociedad civil y sociedad política, ¿no? Porque
en esta segunda categoría, la sociedad política son no ciudadanos, son diferentes. Es decir, que los estados postcoloniales tienen dos tipos de relaciones. Relación Estado-ciudadanía y Estado diferente, ¿no? O Estado no ciudadano. Y claro, cuando habla del Estado no ciudadano, pues se remite a Bombay, a Calcuta, etcétera, ¿no? Y uno parece que estuviera hablando de Lima, ¿no? Estos no ciudadanos son los inmigrantes respecto a los cuales los estados postcoloniales no tienen problemas en que ocupen la tierra de forma ilegal. Son mano de obra barata y un probable desborde social, la ciudad podría colapsar si fuesen desalojados. O sea, Chatelier dice, bueno, ¿y qué hacemos si los sacamos de la ciudad a estos invasores? Nos quedamos sin mano de obra barata, ¿no? O sea, ya eso es un problema para la ciudad, como podrán fácilmente imaginar, ¿no? O también se desata protestas, desbordes, que también es otro problema, ¿no? Al constituir una sociedad política, el Estado los trata de manera excepcional, como poblaciones, pero no como ciudadanos. Las poblaciones, por otra parte, no apelan como ciudadanos, dado que son ilegales, sino mediante reclamos morales y negocian. O sea, un reclamo moral es cuando tú dices, pero señor, yo tengo derecho a algo, pero señor, mi derecho, pero no estás aludiendo a una ley, sino es un reclamo moral, ¿no? Tú como ser humano tienes derecho a algo, pero no es que haya una ley que dice que lo debes tener, ¿no? La vez pasada conversando con mis estudiantes, ¿no? Uno de los trabajos que me hicieron para el curso de Sociología Urbana, ¿no? Me hablaban de Ciudad Pachacute, y Ciudad Pachacute, pues, creo que tienen 4 horas al día agua. O sea, los que tienen agua tienen 4 horas al día, ¿no? Y siempre están reclamando que les aumenten el número de horas. Entonces reflexionamos, ¿esta gente es ciudadana? O sea, ¿realmente son ciudadanos? Bueno, y concluíamos que no, ¿no? Entonces, hay reclamos morales, hay negociaciones, hay clientelismo, pero no hay una relación de iguales entre el Estado y estas personas. Entonces, la sociedad política está compuesta por masas excluidas por razones de raza, cultura y género, habitando en una zona ambigua, confusa y gris, sobreviviendo en el marco de la violencia y corrupción, fuera del dominio institucional. En el caso peruano, la idea que los subalternos, trabajadores, plebe, pueden tener derecho a algún derecho, se configura a partir de la década de 1950 con la explosión masiva de las barriadas, que además generan una estructura y forma urbana altamente segregada, ¿no? Esa es una contradicción en las grandes narrativas, ¿no? ¿Por qué estos grandes patriotas y pioneros, ¿no es cierto?, que están haciendo el nuevo Perú, también con su práctica segregaron más la ciudad? O mejor dicho, hubo, como pienso yo, una especie de contrato social entre los pobladores y el Estado para legitimarse a través de la barriada, pero manteniendo la segregación y la no ciudadanía. En fin, ¿no? Entonces, hacia la década de 1980, las respuestas se bifurcan. La mayoría de los enfoques de las ciencias sociales comparten una visión positiva y glorificadora. Los subalternos, informales, sectores urbanos populares, pueblo, plebe, demandan derechos entre comillas y triunfan, desbordan al, entre comillas, Perú oficial o al Estado formal y mercantilista. Matos de Soto de Gregorio. Una narrativa ampliamente difundida y aceptada por la cual los inmigrantes conquistan nuevos derechos, dejando de ser ciudadanos de segunda clase y o en la versión liberal reclamando derechos de propiedad. Si en la perspectiva gloriosa, yo creo que ya esta perspectiva gloriosa se agotó, ¿no? Pero todavía quedan remanentes trasladados ya a la doxa, al sentido común, ¿no? Si en la perspectiva gloriosa la ciudadanía gloriosa estaba a las puertas, ¿qué pasó? Porque hoy día, pues difícilmente alguien puede hablar de ciudadanía refiriéndose a estos grupos sociales, ¿no? ¿Qué pasó con la ciudadanía?
o se mantiene una línea que interpreta la crisis de legitimidad de las élites, siendo la barriada pues una solución negociada, complementaria antes que opuesta entre la sobrevivencia popular y los gobiernos, ¿no? Que es por donde yo pienso que va la cosa. Bueno, esto era lo que yo tenía que decirles. Espero que en algún momento pueda ya escribir esto, plasmar esto en un artículo. Creo que ya hay un 50% de avance. Muchas gracias. Muchas gracias. Teníamos al profesor del Departamento de Sociología, profesor doctor Julio Calderón Cockburn, con nosotros, a quien agradecemos bastante su exposición, que además está en pleno desarrollo y en plena publicación. Agradecemos bastante el esfuerzo que ha desarrollado para la exposición de la misma. Ahora queremos tener la participación de Mario Solesi, quien también es un especialista urbanista de gran trayectoria y que ha aceptado el día de hoy poder comentar la mesa, la ponencia de Julio Calderón. Mario, ¿me escuchas? Sí, sí escucho perfectamente. Lo que no puedo es verme. Ah, muy bien, pero te escuchamos, así que adelante. Sí, no sé, por alguna razón no está funcionando. Creo que es porque está en la pantalla de la presentación de Julio. A ver, Julio, ¿podrías sacar la presentación? Dejar de... Ahí está. Sí, pero aún así, no puedes habilitar la cámara, me dices. No, la cámara supuestamente está habilitada. Ahora sí está muy bien. Sí, es conexión. Continúa, en cualquier momento. Es un problema de conexión. Sí. Adelante, bueno, adelante. Muchísimas gracias por la invitación de Julio y por supuesto la invitación que me hace ustedes para compartir algunos comentarios sobre lo que ha sido la exposición del doctor Julio Calderón, amigo con el que hemos trabajado hace mucho tiempo, inclusive creo que una de nuestras primeras publicaciones es un librito sobre autoconstrucción y lucha por el agua, que lo hicimos a medias hace muchos años. Bueno, en esta exposición se ha centrado el tema en la lectura crítica sobre el pensamiento de Matos Mar y de Soto, sus narrativas sobre la problemática urbana y principalmente sobre este tema al final que se aterriza, que es el de las ciudades sin ciudadanos. Yo quisiera agregar que en el caso del Perú, la mayoría de la población tiene antecedentes mixtos. Venimos de distintos lugares, de distintos intereses, somos muy heterogéneos. Y claro, la exclusión social y la ausencia de ciudadanía, por lo tanto, a la que Julio hace referencia, aparece, yo diría, un poco como capas geológicas que están ocultas y las dimensiones de estos sectores sociales, de estas clases, de estas capas sociales, son múltiples, son muy variados cuando lo vemos en las ciudades. Por ejemplo, problemas de ciudadanía o de exclusión que tienen que ver con el género, ¿no? Esta es una lucha muy grande que se ha dado a través de nuestra historia republicana, pese a la presencia de varios personajes, mujeres importantes, inclusive desde antes de la República. Lo cierto es que recién formalmente las mujeres son ciudadanas a finales del gobierno del general Manuel Odría en la década del 50. Pero igual está el tema de la edad, ¿no? La edad de las personas para ser ciudadanos, que con la Constitución del año 89-90 pasaron de 21 años a 18 años los ciudadanos en el Perú. Pero lógicamente estos elementos hay que agregarles el de la etnicidad, el del lenguaje hablado, el de la lengua materna, el de el lugar de nacimiento y por supuesto
en esta exclusión ciudadana también están datos biológicos elementales, ¿no? Personas que se les excluye por su estatura o por su peso y que no tienen acceso por razones que en algunos casos resultan poco justificables, ¿no? El acceso a determinados institutos, a determinadas organizaciones, porque se es muy bajo, porque se es muy gordo, porque se es muy flaco. Entonces, el tema de la exclusión y de la no ciudadanía o el desconocimiento parcial de la ciudadanía tiene pues muchas facetas, muchas caras. Y entonces, si nos preguntamos, como se pregunta Julio, ¿qué somos o quiénes son los ciudadanos? Y bueno, yo diría que primero tendríamos que contar qué hacemos durante las 24 horas del día, en la vida cotidiana de hombres, mujeres, como habitantes, como pobladores, como vecinos y, por cierto, como hijos, como consumidores. Entonces, a partir de eso, se pueden ir definiendo formas de exclusión, de limitación, en las que se confunde la relación con el Estado con la relación con el mercado. Y claro, ahí el tema es si somos ciudadanos o somos consumidores. Y eso tiene que ver con una cultura de la desigualdad, con una relación de tipo clientelar patrimonial, de la que ha hablado mucho Kotler, por ejemplo, y de esta concepción neoliberal que tenemos ahora, una concepción muy clara que nos ha llevado durante un par de generaciones en el Perú ya, porque hablamos del neoliberalismo, Julio lo decía al comienzo, ¿no? Hablar de el equipo peruano de las Olimpiadas en Alemania, ¿no? El equipo olímpico de Lolo Fernández, etcétera. Pero en realidad, en el Perú ya desde los años 90, podemos decir que tenemos un par de generaciones que se han incorporado a una estructura socioeconómica, estructural, de terciarización, informalización, desindustrialización, que ha llevado y ha dejado sin empleo a miles de peruanos y que, por supuesto, un ciudadano sin la capacidad de dignamente ganarse la vida, obviamente es alguien marginal, es alguien que no solamente está excluido económicamente, sino también social y culturalmente. Y finalmente, pues, podemos constatar ahí la incapacidad de las políticas urbanas para dar respuesta a los problemas, porque la ruta de la privatización que hemos seguido, pues, desde los años 90, estamos hablando de 30 años, ha dejado, pues, a muchos de los peruanos, principalmente en el interior del país, pero también en Lima, sin acceso a servicios públicos y ha profundizado desigualdades, haciendo pues que el concepto de ciudadano sea un concepto borroso, en el que no tenemos todos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Y ahí, tanto desde la lectura crítica de Matos y de Soto, vemos que está muy asentado ahora el rol de un Estado neoliberal que ha pasado por un análisis de 30 años y que evidencia pues que las obligaciones propias del Estado de bienestar desarrollado en Europa nunca han surgido, y más bien lo que tenemos es una experiencia traumática de lo negativo, el rol protagónico del mercado, como esta oferta del goteo, del trickle down, del que hablaban los autores de lengua inglesa, que imponen una comprensión o una lectura de los individuos
de las personas, no en tanto ciudadanos, sino consumidores. Ni siquiera consumidores organizados, sino consumidores desarticulados, porque el neoliberalismo es, por definición, individualista. Y entonces todo se vuelca al ámbito privado. Y en el Perú tenemos una serie de investigaciones urbanas que nos demuestran, y además el propio rol de los actores políticos desde el Estado, en que los problemas son problemas de los individuos y de las familias y no del Estado. Recuerdo porque de niño, adolescente diría yo, tuve la oportunidad de estar presente en la inauguración, y esta es una anécdota, pero es un dato muy, que me marcó muy claramente, de repente por eso me dediqué a la sociología y a la sociología urbana. Escuché al arquitecto Belaúnde en la inauguración de la residencial San Felipe. Y en esa inauguración el arquitecto Belaúnde dijo que el Estado se había visto obligado, con un compromiso con los peruanos, a construir este conjunto residencial enorme, porque comparaba, creo que con Tumbes, con Tacna, cuántos habitantes cabían en San Felipe y cuántos habían en ese momento en Tumbes y en Tacna como ciudadanos. Decía, acá estamos trayendo un Tumbes completo, un Tacna completo a lo que es la residencial San Felipe. Y Belaúnde decía que ese era un problema de los sectores medios y que el Estado estaba obligado a atender con viviendas de este tipo para los sectores medios. Y acá viene la frase que me marcó, porque Belaúnde dijo que el problema de las barriadas, todavía se hablaba de barriadas en ese momento, es que ellos se le da la tierra y ellos resuelven solos el problema de la vivienda. Mientras que las clases y los sectores medios no pueden resolverlo, y por eso el Estado tiene que ayudarlos y construir y subsidiar a las clases medias. O sea que los sectores populares, claramente en la concepción de Belaúnde y de mucha otra gente, es de ciudadanos de segunda, un tipo de ciudadanos que no tienen derechos o que tienen derechos a un suelo, como ha seguido siendo desde la lógica de Hernando de Soto, de crear COFOPRI como algo que te incorpora al mercado haciéndote dueño de un suelo que puedes hipotecar y que a partir del cual puedes construir con la hipoteca, etc. Y hay múltiples estudios que han demostrado que no hay ninguna diferencia entre quien tiene un título y quien no tiene un título durante un largo tiempo, en tanto que el asentamiento sea reconocido. Una vez que el asentamiento es reconocido, los títulos individuales son una opción de segunda. Incluso los títulos no han seguido la transferencia hacia nuevos propietarios, sino que se mantienen hoy en día muchos en la informalidad, con contratos privados y no en registros. Entonces el tema de la ciudadanía hace que mucha gente defienda a veces un tipo de relación con el Estado que no existe, que estructuralmente no existe, y que algunos gobernantes a veces actúan como si existiera. Entonces, eso hace que no haya propuestas políticas articuladas de salida para las mayorías. En realidad, los procesos de modernización que vemos, de ajuste estructural, lo que tienden a hacer estos ajustes es un gran desajuste, un tremendo desajuste entre un dinamismo estatal reducido, preocupado en el manejo económico, incluso social en algunos casos, pero con prácticas clientelares, patrimonialistas entre el Estado y la sociedad. O sea, hay una ausencia de ciudadanos, como bien lo señala el doctor Calderón, tal como lo alude ese concepto cuando viene relacionado con las desigualdades que en realidad han carcomido, diría yo, o han destruido, porque hay diferentes tipos de desigualdades. Estas desigualdades que están
vinculadas, por ejemplo, al origen rentista que tienen las clases dominantes en el Perú. Rentista, clientelar, patrimonialista, por otro lado, que es una desigualdad que tiene que ver con ese patrón clientelar. ¿Quiénes son mis clientes? ¿A quiénes atiendo? ¿A quiénes les construyo una residencial San Felipe? Y a quienes les entrego lotes en los cerros, en las pampas, para que ahí resuelvan su problema. Y a eso se ha sumado una tercera desigualdad marcada por la concepción neoliberal que se ha impuesto en el Perú y en el mundo, en lo que depende pues del mercado y de las capacidades individuales. Y si no tienes lo que aspiras, es porque no lo mereces, porque no te esfuerzas, y todos seríamos iguales en el mercado, en tanto consumidores, y depende de nuestra fuerza, nuestros sacrificios, el que el individuo llegue a ser un ciudadano. Es decir, no es el pacto social, no es el acuerdo de una nación constituida por un conjunto de individuos, de personas que deciden establecerse y darse reglas para gestionarse, para su gobernanza, sino son unos que se han apropiado del Estado y que fijan las reglas de qué significa ser ciudadano, con la ventaja de esta herencia rentista, de esta lógica patrimonial. Y entonces lo que tenemos en nuestro país, y yo diría en toda América Latina y en buena parte del mundo, es una segregación que carcome, como digo, la ciudadanía, con base a criterios socioeconómicos o de clase. Y entonces el asentamiento humano, el pueblo joven, la barriada, tiene una forma socioespacial que responde a una tradición donde se espacializa, o sea, se pone en el espacio una condición social compartida por personas de distinta procedencia étnica, inclusive cultural, y entonces el criterio de clase ahí se complementa y se hace complejo al relacionarse en nuestro país, en muchas zonas, con el criterio, entre comillas, racial de indio. Entonces, para determinadas clases, las clases dominantes, las clases hegemónicas en términos culturales, políticos, esta población que es de ciudadanía de segunda es de indios ignorantes que se merecen eso y no son capaces de salir de esa condición. Eso lo podemos ver hoy día claramente en las posiciones de la ultraderecha peruana, que se manifiesta con un desparpajo público que nunca había tenido. Entonces, no se trata de explicar desde nuestro conocimiento, desde las ciencias sociales, los impactos o los efectos sociales de esta segregación socioespacial, sino que hay que pensarla dando cuenta de cómo se ha construido y cómo se construye en las representaciones sociales, en las representaciones ideológicas y en las prácticas. No basta, regresando a Matos y a De Soto, con ver cuáles son las percepciones de esa segregación sin analizar al mismo tiempo lo que son los usos del espacio entre actores que tienen distinto capital económico, distinto capital social, distinto capital cultural, relacional en la vida cotidiana. Entonces, es esto algo que se ha señalado, que yo quiero hacer una referencia a este tema de las cifras, el porcentaje de población urbana en el Perú que vive en barrios marginales. Son datos que están en INEGI, en la encuesta nacional de hogares, y que compara desde el año 2007 hasta el 2018.
a nivel nacional, cómo más o menos a nivel nacional se ha conservado desde un 48% en viviendas inadecuadas el año 2007 a un 43% el año 2018. Pero si lo vemos por departamentos, vemos que esos cambios nos llevan a tener que en viviendas inadecuadas está el 77% prácticamente en Amazonas, el 70.6% en Apurímac, el 67% viviendo en viviendas inadecuadas en Ayacucho, el 59% en Cajamarca, el 63% en el Cusco, el 72% en Huancavelica, el 60% en Junín, el 61% en Huánuco, el 56% en La Libertad, el 69% en Loreto, en la región Lima, lo que no es la provincia de Lima, 59%, en Pasco 63%, en Tumbe 68%, en Ucayali el 79%, pero en la provincia de Lima es solamente el 27%. O sea que resulta que la visión que tenemos del país es una visión totalmente distorsionada a partir de la lectura de la exclusión, la segregación que vemos en Lima y decimos, bueno, el 27% de la población, qué barbaridad, la cuarta parte, un poco más, viven en viviendas inadecuadas. Pero claro, el año 2007 en Lima eran el 31% y estamos mejorando porque ahora somos el 27%. Pero si vemos el resto del país, muchos departamentos están por encima del 50%. ¿Quiénes están por debajo del 50% en calidad de vivienda? Arequipa con el 21%, el Callao con 35.9%, Ica con 43%, Lambayeque con 46.8%, Moquegua con 34.3%, Tacna con 17.7%. Entonces, este tema de la exclusión y de la ciudadanía y el de tener como plantea trabajar el tema de ciudades sin ciudadanos, está evidenciado por las estadísticas y los datos. Y entonces, frente a eso, yo para ir concluyendo, me preguntaba, ¿y entonces cómo podemos ejercer nuestra participación ciudadana para fortalecer la ciudadanía? Porque la ciudadanía, al parecer, pues no basta con tener una constitución, algunas leyes, sino con el ejercicio democrático es que se puede construir día a día una mayor ciudadanía. Vayamos a un espacio más específico de práctica, que es el de la autonomía universitaria, por ejemplo. La autonomía no es algo que se concede, es algo que se protege, que se arranca, que se obtiene y que se defiende. Entonces, si hablamos de participación, también tenemos que tener una participación que se logre participar, pero participar no a jugar a la participación, como se juega muchas veces con el presupuesto participativo, por ejemplo, sino participar en espacios que tienen un poder democrático, espacios en el que se creen condiciones para que los excluidos, los postergados, que son en gran medida las personas que viven sin ser ciudadanos en las ciudades, no solamente participen de manera efectiva en las decisiones, sino que salgan de su situación de exclusión y de pobreza. Y eso significa cambios, es un reto grande, porque
en el caso de nuestro país, nos lleva a plantearnos si la ciudadanía y por lo tanto la democracia requiere ser reinventada en un nuevo contrato, porque los contratos entre lo público y lo privado, entre el Estado y el ciudadano, son contratos fallidos. Entonces, para tener mayor participación necesitamos tener más organización y organizaciones fuertes. Necesitamos construir un nuevo equilibrio democrático al que la mayoría se niega o simplemente pasivamente lo ve como, bueno, alguien estará construyendo este equilibrio democrático, como que se hiciera solo, cuando en realidad sabemos todos bien que necesitamos limitar el exceso de poder de ciertas autoridades, extender los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, darles nuevas oportunidades para presentar propuestas, alternativas, para tomar iniciativas, para hacer críticas, para ejercer vigilancia, para demandar resultados, etcétera. Y para eso, hay que decirlo, es duro decirlo, pero a través de los medios de comunicación, de la ideología dominante, se nos ha domesticado para que los ciudadanos no exijamos la inclusión social de una manera real, sino de una manera simplemente formal. No son muchos quienes exigen la redistribución de la riqueza nacional cuando todas las estadísticas, todos los datos demuestran que las riquezas nacionales están mal distribuidas y que han tendido a una concentración histórica en favor principalmente de la costa y de Lima. Y hoy día, si queremos redistribuir, necesitamos orientarlas hacia el interior del país. Y la mayoría de nosotros estamos acá en Lima y queremos que se resuelvan los problemas de Lima. Y claro, muchos de esos problemas son reales. Cuando hablamos de ese 27% de población que vive en viviendas de mala calidad, es la que vemos y es la que queremos resolver y es la que tiene más cercanía al Estado y donde puede dinamizarse más este rol ciudadano. Pero tenemos sitios como Ucayali, donde el 79% de las viviendas son de mala calidad y no vemos un movimiento urbano de ciudadanos de Ucayali demandando y reivindicando mejoras en el agua, en los servicios, en la energía, en las pistas, en las veredas, en la calidad de las viviendas. Y yo les he contado, les he leído las estadísticas de los porcentajes de la mayor parte de los departamentos de nuestro país. Entonces, para que la inclusión social y la ciudadanía sea real, tenemos que seguir haciendo investigación y trabajo, y por eso esperamos que el trabajo del doctor Julio Calderón sea un elemento importante para darnos mayores luces. Y yo por eso agradezco esta oportunidad para soltar algunas ideas, algunas cosas que seguramente la mayor parte de ellas ya forman parte de la lectura que tiene Julio, de el rol de los distintos actores y las estrategias para modificar las debilidades que enfrentamos nacionalmente, para construir, entre comillas o sin comillas, alternativas a superar la forma como se ejerce nuestra ciudadanía en una democracia representativa, que la verdad no sé cuán representativa lo es de los ciudadanos que se les margina y se les excluye. Una última cosa que quería mencionar es que me di el trabajo, y eso se puede hacer hoy día en Internet, con lo que son documentos que están en PDF, es buscar palabras. Y entonces
hice una lectura de palabras en desborde popular. Tengo el libro en físico, y ahí es muy difícil hacerlo, pero en la computadora, en internet, se puede hacer. ¿Cuáles son las palabras que más se repiten en la última edición del último libro de Matos Mar? Y resulta que la palabra que más aparece es Estado, 106 veces. Le sigue popular o populares, 90 veces. Pero como se ha dicho en la exposición de Julio Calderón, no aparecen algunas palabras. Que yo he puesto la palabra, buscar tal palabra, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, introducción. No hay la palabra ciudadano. No aparece la palabra salud. No aparece la palabra segregación. Tampoco la palabra exclusión. Curiosamente, no aparece la palabra lote, lote de terreno, ¿no? Y tampoco aparece la palabra mujer. Entonces, es interesante, por supuesto que esto es un ejercicio simplemente de curiosidad, pero no aparece la palabra ciudadano en desborde popular. Entonces, en esa lectura, en ese libro, la palabra comunidad aparece 10 veces, vecino o vecinal 11 veces. La palabra lucha solamente aparece 7 veces y la palabra derecho solo 5. Mientras la palabra barriada 21 o la palabra clase y clase dominante 29 veces, o el comercio 26 veces y provinciano 17 veces. Quería esto añadirlo solamente como una anécdota y agradecer para terminar esta oportunidad de haber hecho esta exposición ante ustedes. Y bueno, al final parece que ya se pudo aparecer este texto. Muchas gracias. Y ya he podido colocar la imagen que no salía. Gracias. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por las palabras tan importantes que se han señalado con tanto compromiso y con tanta certeza. Gracias por ello y no sé si el profesor Julio Calderón quiere hacer algún recomentario para finalizar este coloquio, esta presentación. Bueno, no, brevemente, y agradezco mucho pues a Mario Solesi sus comentarios, ¿no? Con Mario hemos trabajado muchos años juntos en DESCO y me parece muy interesante sus ideas. Me ha llamado la atención esto de las capas, que creo que es muy importante, ¿no? Lo de la capa social, las diversas capas que aparecen encubiertas y que tienen que ver con la ciudadanía. Efectivamente, el voto del analfabeto fue clave, ¿no? Este voto se genera en la Constitución de 1979 y es una incorporación de un grupo excluido, ¿no? Que podríamos llamar el grupo indígena, ¿no? Porque no, obviamente, el grupo cholo, como lo dijo Quijano, sí es un grupo que habla castellano, lee y escribe, ¿no? Pero en el año 79 se produjo la incorporación de los indígenas, que la mayoría eran analfabetos, al proceso de voto. Entonces, se logró lo que Marshall diría, pues, la ciudadanía política, ¿no? La ciudadanía política es el derecho a votar, ¿no? Pero, bueno, también dicho sea de paso, la Constitución del 79 estableció a la letra una serie de derechos sociales, ¿no? Derecho a la educación, la salud, a la vivienda. Curiosamente, hubo un derecho a la vivienda consagrado que después fue eliminado de la Constitución de 1993, porque, bueno, los que hacían las políticas consideraban pues que no era necesario
establecer un derecho a la vivienda, ¿no? Entonces creo que hay un aspecto muy interesante. Otro tema también es importante, es esta distinción consumidor-ciudadano, ¿no? Hay incluso un libro de García Canclini que se llama así, Consumidores o Ciudadanos, ¿no? Que tiene que ver pues con la perspectiva neoliberal de considerar como consumidor a la gente, ¿no? Por eso es que en las empresas de servicios públicos, en las cuales hoy día estaba en una de mis primeras batallas con la empresa de luz, nos ven pues como clientes, ¿no? Ya uno no es usuario, sino es un cliente, ¿no? En la empresa, ¿no? Y uno puede ir a Enel, a esta empresa de luz eléctrica, ¿no? Y, por ejemplo, hay una ley que obliga a hacer una fila para las personas de tercera edad. Bueno, esta empresa puede no hacerlo, ¿no? Puede incumplir esta ley, digamos, ¿no? Supongo que la policía no se hace muchos problemas. Es decir, hay una serie de demandas de ciudadanía que yo creo que deberíamos también ser más enfáticos y más detallistas en ver sus expresiones, ¿no? Hoy día vemos mucho la ciudadanía en el nivel del espacio público, donde es clave, ¿no? Las calles, el acceso universal, pero también creo que deberíamos insistir en la ciudadanía social, ¿no? Esta que tiene que ver con educación, salud y vivienda. Y debo recordar, pues una vez más, siempre lo hago, ¿no? Que por alguna razón en la política social la vivienda salió, ¿cierto? Y solo se quedó la educación y la salud. Hoy usted ven los gobernantes, la educación y la salud, pero la vivienda ya dejó de ser una tarea del Estado, ¿no? Y ha quedado pues relegada totalmente, lo cual me parece injusto, ¿no? Porque si no tienes una vivienda decente, ¿qué es lo que tienes? Entonces creo que la temática de la ciudadanía es muy interesante. En el caso mío, estoy tratando de seguir esta línea que ya mencioné, que además se deriva de los trabajos de mis estudiantes, ¿no? De cómo hay tanta exclusión y tanta marginalidad, ¿no? El que no tiene, el que compra un terreno ilegalmente o el que invade, no tiene una ley a la cual apelar. O sea, lo que tiene es el reclamo moral, que muchas veces se traduce en bloquear la carretera, ¿no? Cuando bloqueas la carretera, ahí sí te empiezan a hacer caso. O, por ejemplo, como lo decía también Mario, ¿qué cosa es el presupuesto participativo? ¿No? ¿Qué es la demanda de esta población que cuando se reúnen para hacer el presupuesto participativo municipal, nadie pide obras por zona, ¿no? La gente pide el aula para mi barrio, la vereda para mi barrio, el muro de contención para mi barrio, pero nadie pide, por ejemplo, el parque para 20 barrios. O sea, no hay esa idea de ciudad, sino cada uno sigue afincado. O sea, son diversas variantes que yo quisiera estimular al estudio, ¿no? Porque la ciudadanía es algo que podamos ver en diversos temas y creo que no hay que olvidarnos de estos temas. Creo que es una demanda importante de la gente, la demanda de ciudadanía. Creo, como ya lo dije, que el Estado debería ser el principal impulsor de la ciudadanía. Históricamente lo fue en Occidente. No veo por qué no tendría que ser así acá, ¿no? Eso nomás, Jerjes. Muchas gracias, Julio. Habían algunas preguntas sueltas. No sé si quieres rápidamente nada más que te lea unas dos o tres. Sí, bueno, dímelas, o a Mario, no sé a quién se las plantean, dilo. Son generales, en todo caso las dirijo, de acuerdo a lo que han comentado. Una primera pregunta es sobre lo último que has mencionado, sobre la criminalización del problema de la vivienda. Los medios de comunicación se preocupan mucho en estigmatizar a los traficantes, bueno, estigmatizar las invasiones de terrenos, ¿no? Criminalizándolas, estigmatizándolas y bueno, esto degenera pues en una suerte de discriminación.
y eso está conectado a otra pregunta sobre la Constitución del 93, que deja fuera el derecho a la vivienda, ¿no? Y sobre este último tema, derecho a la vivienda, que se deja fuera, y bueno, que también lo habías planteado en el artículo que publicaste en la revista de Sociología, que es una revisión histórica muy buena que recomiendo, está en la revista de Sociología hace 2 números, número 30, si no me equivoco. Sí. Ahí se menciona eso. No hay, o sea, por lo que leo, no hay una idea concreta del derecho a la vivienda, ni que existió o que debería existir. Y se cree que la vivienda no es más que un derecho, es el resultado del esfuerzo de cada uno, y si no hay suficiente esfuerzo, pues que vaya a vivir debajo del puente. Entonces, eso aparentemente estaría conectado con la criminalización del problema de la vivienda. Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta está relacionada con el espacio público, ¿no? El espacio público se ha ido disminuyendo cada vez más, ha habido un aminoramiento de esto, los parques cerrados, cada vez más pistas, cada vez las veredas más angostas, o sea, cada vez hay ciudad menos para peatones, y a su vez los parques se convierten en espacios de ornato, o sea, de admiración, pero no de acceso, ¿no? Cada vez más. Entonces, ¿cómo se puede entender ese fenómeno? Sería la segunda pregunta. Y bueno, y a la última, para no alargar esto, una tercera pregunta para Mario, en relación a lo que se ha mencionado, que está también expresado en el artículo, ¿no? En el artículo que también publicó en esa revista sobre el desborde inverso. No sé si recuerdas que publicaste justo un artículo que sería bueno que también comentes un poco para animar también la lectura del mismo, ¿no? Sobre el desborde inverso, que está relacionado mucho con lo que ha mencionado sobre el caso de Belaúnde. A mí también me ha sorprendido muchísimo sobre ese comentario. Entonces la pregunta es si el desarraigo y el caos que existe y que existió desde hace ya varios años son verdaderamente un indicador de discriminación. O sea, la ciudad, el distrito o la zona está más desordenada, más desorganizada, más caótica e incluso más insegura, en tanto hay una mayor expresión de responsabilidad por parte de las instituciones, y esto generaría un indicador de discriminación. ¿Habría una relación directamente proporcional o no? Esas serían las 2 preguntas para Julio y la pregunta para Mario. Gracias. Bueno, mira, en el caso de la primera pregunta, que es un poco compleja, ¿no? Hay como 2 aristas ahí. Bueno, digamos que la criminalización a los invasores, ¿no? Está en el marco legal peruano desde 1961, ¿no? Me refiero allá con la ley de barriadas, ¿no? Antes, por supuesto, era el delito de usurpación, ¿no? El delito de usurpación que en realidad nunca se aplicó, ¿no? Porque nunca, digamos, tú no puedes tener a la mitad de una ciudad en prisión, ¿no es cierto? O sea, es imposible, o sea, socialmente no puedes detener a todos los invasores. Entonces, en ese entonces podía haber sido el 20% de la población de Lima, pero las leyes siempre existieron, ¿no? Lo que sí es interesante es ver el estado de excepción, ¿no? Es decir, todas las leyes que amnistían o indultan invasores, los indultan hacia atrás, ¿no? Y entonces los nuevos invasores normalmente tienen que esperar 5, 6, 10 años hasta que haya una nueva amnistía. Mientras ocurre ese proceso, hay un vacío, ¿no es cierto? O sea, no puedes reclamar el mínimo derecho de un ciudadano cuando estás moviéndote bajo una ley de excepción, que como su nombre indica, es una excepción que el Estado hace. Y las leyes sobre asentamientos humanos, pueblos jóvenes, son básicamente leyes de excepción, ¿no? Y ese es un problema que justamente conversábamos hace poco en la Católica a raíz de los 60 años de la ley de barriadas. Más bien, entonces hay unas leyes que supuestamente criminalizan, pero en realidad creo que no han tenido mucha aplicación. Lo que sí es novedoso es la ley que condena al traficante de tierras, porque ahora, digamos, en Lima
más se accede al suelo por tráfico de tierra, o sea, submercados de lotizaciones informales, que por invasiones, ¿no? El estudio de Espinosa y Ford de Grade, en base a imágenes satelitales, muestra que entre 2000 y 2018 Lima ha crecido en un 48% sobre submercados de lotizaciones informales y que las invasiones representan el 41%, ¿no? Y eso nos deja un 9% de la ciudad de Lima que ha crecido mediante urbanizaciones privadas y urbanizaciones estatales, fondos de vivienda. O sea, la informalidad campea y dentro de la informalidad es mayoritaria el mercado ilegal. Sí hay una ley que salió hace 3, 4 años que condena a los traficantes de tierra. También hay políticas de la Superintendencia de Bienes Nacionales recuperando tierra pública y hay algunos traficantes que por lo menos están en prisión preventiva. Ninguno todavía ha sido condenado. Ahora, en ningún caso esta ley que pena al traficante de tierras pena al comprador. O sea, el comprador no va a ir a la cárcel porque legalmente el comprador es diferente del traficante, ¿no? Ahora, la Constitución del 93 deja fuera al derecho a la vivienda por una razón ideológica, ¿no? La vivienda no la tiene que dar el Estado, la tiene que dar el mercado. Si uno estudia el urbanismo peruano, ¿no? Y uno observa que hubo una importante, aunque muy focalizada, construcción de vivienda pública entre 1948 y 1955, por no mencionar, por supuesto, la época de los barrios obreros, de la década del 30 y Benavides, etcétera, etcétera, ¿no? Esta época de las unidades vecinales, ¿no? Si uno observa, eso se corta con el gobierno liberal de Prado, ¿no? Donde el gobierno y su premier Beltrán dicen que es un error que el Estado haga vivienda pública, porque el Estado no tiene que hacer vivienda pública, la vivienda pública la tiene que hacer el mercado. Y con esa idea se cortó la vivienda pública y se entró al apoyo a la tierra y a la barriada y al sistema mutual para clase media, que no era pues el Estado, sino era un subsidio a la oferta inmobiliaria, ¿no? Entonces, ahí hubo un problema con el liberalismo que se opuso al Estado haciendo viviendas. Ese mismo criterio es el que aplica la Constitución de 1993, ¿cierto? O sea, el Estado no tiene que construir viviendas, porque el Estado no debe intervenir donde el mercado quiera. Si el mercado quiere hacer viviendas, el Estado no puede intervenir. Capítulo económico de la Constitución de 1993, ¿no? Entonces, eso me hace pensar, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota famosa de un artículo de este arquitecto chileno, amigo mío, Alfredo Rodríguez, ¿no? Que él cuenta en un artículo de los 80 que la gente va al Ministerio de Vivienda en Chile a reclamar por vivienda, ¿no? Y sale el ministro, que era un militar, y le dice: señor, están equivocados, el Estado no hace vivienda, la vivienda la hace el mercado, ¿no? Esa idea promovida por los Chicago Boys en Chile, se traslada, por supuesto, a la Constitución de 1993 por los Chicago Boys peruanos y se considera que el Estado no debe construir vivienda, sino el mercado. Es recién en el año 98 cuando, a presión de la Cámara Peruana de Constructores, Fujimori crea el Fondo Mi Vivienda. Pero como saben los que tienen algún conocimiento del tema, el Estado no ejecuta viviendas, le ejecuta el mercado. Lo que el Estado hace es dar la plata, o sea, saca dinero de su bolsillo y da leyes para que el sector privado canalice ganancias. Está prohibido que el Estado haga viviendas porque está prohibido que el Estado canalice ganancias. Pero en realidad el Estado nunca canalizó ganancias. Cuando el Estado hacía San Felipe o las unidades vecinales no era para ganar, no era un empresario, lo hacía como una actitud de derecho ciudadano, como bien ha dicho Mario, pues de la clase media, porque la clase popular nunca accedió a este programa de vivienda. Entonces, ahí creo yo que
son estos criterios ideológicos, en fin, los que han influido. Y en el caso de la segunda pregunta, bueno, hay efectivamente, hay todo un tema que ya se ve hace muchos años, ¿no? Las municipalidades pues no tienen, como se dice, no tienen para el té, ¿no? O sea, lo que las municipalidades recaudan de impuesto predial y alcabala y otras cosas, etcétera, etcétera, les sirve a veces para sostenerse a sí mismo, es decir, para pagar el sueldo del alcalde, la dieta de los regidores, la secretaria, ventanilla y el basurero, el que limpian las calles, pero no les permite nada más. Entonces, cuando hacen una obra de espacio público, la mejor forma de mantenerla es encerrarla. Entonces, no se puede deteriorar porque nadie entra, pero ahí se anula la idea misma del espacio público. Entonces, se cierra el espacio público en defensa del ornato. El otro tema es que el espacio público es de acceso universal, ¿no? Entonces tenemos un buen ejemplo, porque decimos, mira, el Jirón de la Unión es un espacio público, acceso universal, va el que quiere, y hay estudios por ahí, ¿no? Pero ¿quién va al Jirón de la Unión? ¿No? O sea, va el vecino de Miraflores, de San Miguel, ¿quién va? En cambio, sí, un espacio público que es universal y el cual puede ir cualquiera es el Parque Kennedy de Miraflores. El Parque Kennedy de Miraflores, efectivamente, hay gente, yo lo sé, que salen de San Juan del Lurigancho a miraflorear, ¿no? Y llegan al Parque Kennedy a las 10 de la mañana, caminan, se divierten hasta las 7 en que regresan a su casa. La pregunta es, ¿cuántos miraflorinos van al Parque Zonal Huaynacapa a usar el espacio público? Probablemente ninguno, ¿no? Entonces, hay otro tema ahí, no es solo que el espacio público se cierre a su acceso universal, sino que donde es de acceso universal es apropiado de manera desigual y diferente por las clases sociales, que es otro tema que también deberíamos observar y además ya sabemos que el espacio público tiene la competencia del mall, ¿no? El mall es un espacio semipúblico, no es un espacio público en el término exacto. En fin, hay muchos temas por este lado, ¿no? Gracias, Germán. Muchas gracias, Julio. Mario, adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge. En realidad, yo quisiera añadir algo sobre el tema del espacio público, y es que la pandemia ha contribuido a una reflexión sobre el tema de los espacios públicos. Y en algún sentido, yo diría que ha habido algunos avances sobre la concepción y el uso de los espacios públicos. Eso de tener espacios públicos solamente para la contemplación y no para el uso, tener un parque para mirarlo, pero no para poderse echar en el pasto a descansar, a tomar un poco de sol o viento, lo que sea. Yo creo que en eso, por las condiciones sanitarias, ha cambiado. Y algunas cosas del espacio público, como el uso de las ciclovías y la construcción de ciclovías, ha dado un salto fantástico en comparación a lo que podían ser inclusive las expectativas de hace algunos años de la mayoría de las ciudades en el país. El tema es que, claro, sigue habiendo una segregación y una marginación respecto al espacio público, pero sí creo que ha entrado en una prioridad mayor en la agenda de demandas y de derechos ciudadanos. El tener derecho a un espacio público, a que el acondicionamiento, el diseño de una urbanización, de un barrio, de un distrito, considere prioritariamente y significativamente espacios públicos para todos, el servicio para todos, cosa que, por ejemplo, es ridículo cuando uno ve una serie de estas moles, estos grandes edificios que se hacen ahora y que tienen pues un mini espacio público para juegos infantiles o un parquecito dentro del edificio o una piscina a veces, pero que es un cumplimiento de marcar
un check, ¿no? De que efectivamente un visto bueno de que sí cumple con ese requisito, pero que no presta los servicios. Y regresando al tema del desborde interno, para no excedernos, porque creo que ya la hora nos está ganando hace algún momento, ese artículo que está publicado en la revista de ustedes, en la revista Ciencias Sociales de San Marcos, lo que hace es plantearse el tema de qué hay detrás de este proceso del desborde, que ya no es el desborde popular de Matos, básicamente la litoralización de la gente que sale de la sierra y baja a la costa y que cambia la ocupación demográfica de la población peruana mayoritariamente durante siglos en la sierra a trasladarse mayoritariamente a la costa, por un momento en el que, por las condiciones laborales principalmente, mucha gente ha regresado a sus lugares de origen. Hay un trabajo interesante hecho por una científica social y una geógrafa de Piura, ahorita no recuerdo el nombre, es de Borneo, la investigadora, que ve cómo se ha dado ese desborde, ese regreso en realidad de población de Tumbes, Piura, Lambayeque, hacia la sierra de Piura, básicamente. O sea, limita ese estudio a eso y ve que ha habido un cambio importante, y ese cambio importante tiene que ver no solamente con el refugio y el regresar a la casa de los abuelos, los tíos, o el sitio donde puede tener un poquito de choclos o de papas para, ante la falta de empleo, pasar los malos momentos de la pandemia, sino que se ha generado una dinámica que empieza a exigir desde estos centros poblados en el país. Hay que recordar que en el Perú tenemos más de 10.000 centros poblados, de 200, 300, 100 familias en algunos casos, pero también en el otro extremo tenemos a Lima Metropolitana. Bueno, estos más de 10.000 centros poblados tienen una historia. Y en este artículo se empieza señalando un poco cómo es que se dio esta imbricación entre los intereses de los conquistadores españoles por asentarse en determinados lugares y lo que eran las formas previas de asentamiento que existían sobre este territorio. Y cómo en algunos casos esas se han desarrollado y han continuado, en otras se han abandonado o han desaparecido, y cómo el mismo proceso del asentamiento del capitalismo en el país ha llevado a que surjan ciudades con determinadas funciones económicas para la extracción de minerales, para la extracción de productos agrícolas, etc. Y entonces, en ese proceso, el artículo concluye un poco señalando la necesidad de revisar lo que es el acondicionamiento territorial en el Perú. Es decir, qué condiciones de salud, alimentación, educación, servicios, incluyendo ahora Internet, existen en el país. ¿Qué vías asfaltadas, qué redes de agua y desagüe? Y cómo esto tiene que ver muchísimo con la calidad de vida y con la ciudadanía a la que hacíamos referencia en relación a la exposición del doctor Julio Calderón. Entonces, el artículo va por ahí y es un artículo que más que nada motiva a pensar en cómo debemos acercarnos al tema de la urbanización de calidad en el Perú, pensando en procesos en los que la población se mueve, no es una población estable, y que hoy día, por ejemplo, están planteándose qué hacer frente a los 3 millones de hectáreas de andenes abandonados que tenemos en el Perú y no sé cuántos kilómetros de canales de riego que están en pésimas condiciones y que se les podría habilitar.
no necesariamente para hacer una agricultura serrana de agroexportación, pero sí para mejorar la calidad nutricional, que ese es un tema de la seguridad alimentaria que se viene planteando hace muchos años, y que hoy día en este programa que se ha llamado la Segunda Reforma Agraria, abre una posibilidad, una oportunidad para mejorar nuestra producción de la economía agraria familiar. Esto es un poco la invitación que se hace desde ese artículo, tratando de sustentarlo con datos y con información histórica. Eso es. Muchas gracias, Manuel, muy amable. Y a Julio también agradecerle la invitación y esta oportunidad para colaborar y poder decir algunas cosas que uno cree y piensa. Muchas gracias a ti, Mario. Muchas gracias por aceptar la invitación. Una vez más, gracias a ti, Julio Calderón. Gracias. Y un agradecimiento del Departamento Académico de Sociología hacia ambos, es el público que ha podido estar aquí presente. Esta grabación va a estar colgada en Facebook y YouTube para la posteridad, para que se revise una y otra vez y podamos seguir aprendiendo de todos los conceptos y aspectos que se han debatido. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta la próxima. Cuídense. Gracias. Muchas gracias al público asistente. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jerjes.